Damos la bienvenida a Medios y Democracia Conferencia a cargo de Mario Weinzfeld. Muy agradecido, buenos días a todos y todos. Enormemente contento de volver a estar acá en Resistencia en Chaco. Los últimos años me han traído mucha menos de lo que me hubiera gustado, pero bastante. He estado los 3 últimos años y estuve, recordamos, con Mirta, a quien también le agradezco especialmente. Creo en la primera, no en el primer encuentro de la Escuela de Gobierno, en todo caso hace muchos años. Agradezco entonces a todos ustedes por haber venido, a la Escuela de Gobierno por la invitación, a todos los chaqueños que conozco, a los amigos y compañeros que siempre me reciben también. Y llega uno con un título, el título de la exposición, que es lo que a veces podemos llamar una suerte de paraguas, ¿no? O sea, decir, ¿qué se puede decir sobre democracia? Bueno, cualquiera, ¿no? Cualquier cosa, o sea, uno puede agarrarlo para varios caminos. Les voy a proponer, voy a hacer algo a lo que no soy afecto. Voy a hacer un resumen ejecutivo de lo que pretendo decir. Es bastante posible que no lo diga luego, porque le causa estragos, sobre todo la memoria corta. Pero la idea mía es, le voy a hacer un resumen de lo que voy a decir, un resumen ejecutivo de serían los 4 o 5 ejes, y luego trataré de cumplirlo palabra más, palabra menos, como entiendo que va a haber un intervalo o un momento para las preguntas, tal vez pueda cubrir algún bache. Me interesa hablar en parte de ciertas cuestiones que son comunes del poder de los medios en un sistema democrático, en particular en la Argentina, en particular el poder de las corporaciones las corporaciones de medios, de hablar un poco de cómo funciona el poder mediático en esta etapa en la Argentina a partir de la llegada de la coalición Cambiemos al poder nacional. Voy a hablar un poco también, política y medios es también política y periodismo. Voy a hablar un poco de cómo se ejerce el periodismo político en general y en la Argentina, cómo se hace, cómo se discute. Voy a hablar de la capacidad o límites a la capacidad para manipular conciencias ciudadanas, a la cantidad de gente. Voy a hablar de las cortinas de humo. Voy a hablar de David y Goliat. Goliat son los medios poderosos. David, al fin y al cabo, será la democracia, el pueblo, la gente. Voy a reconocer, y esto es un objetivo general, voy a reconocer algunas cuestiones que sabemos mucho en la Argentina. Los medios son poderosos, los medios crean realidad, los medios generan acontecimientos, las empresas mediáticas son mucho más que productora de contenidos, y a la vez voy a decir, esos poderes no son absolutos, la política existe, los poderes democráticos existen y se los puede combatir, se los puede pelear, y los resultados de las peleas son, en definitiva, como todo avatar político deportivo, algo que solo se conoce, cuyo resultado solo se conoce cuando termina, pero que también depende de la calidad con que se juegue y de la garra que se ponga. Ustedes dirán, ¿cómo va a ser este salame para decir todo esto en un lapso aproximado de 50 minutos que le van quedando? Se los adelanto, mal y rápido. Haré lo que mejor pueda. Trataré, creo, de señalar pistas, líneas. Los argentinos somos avesados en materia mediática. Después de la llamada batalla cultural, las discusiones que hubo por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y demás, todos somos 6, 7, 8istas en la Argentina, aún quienes no lo son. Todos somos suspicaces de los contenidos, aún quienes dicen no serlo. Todos miramos a la fuente y decimos, ¿vos quién sos? ¿De qué me estás contando? ¿Qué te pasa, Clarín?, dijo Néstor Kirchner. Y también hay gente que nos dice, desde otra perspectiva, ¿qué te pasa, Página 12? ¿Quién sos vos? ¿Por qué te voy a creer a vos que hiciste esto, esto y esto? Hay una sana, digo yo en principio, suspicacia o una sana incertidumbre de los públicos, una sana incerteza y una sana duda respecto de quiénes son los emisores. Los emisores estamos bajo sospecha y está bien, y eso forma parte de una gigantesca cultura que hay en la Argentina. La Argentina es, creo yo, un formidable productor de fenómenos mediáticos. Lo debe ser cualquier país, yo vivo acá, le presto atención a ellos, pero hay algunos que son formidables. A veces nos perdemos en el vértigo, en la vorágine de las actividades cotidianas, del discurrir de la historia, y nos olvidamos. En la Argentina se produjeron 2 asesinatos
por fuerzas de seguridad, por lo menos dos clarísimos y alguno más, y seguramente entre ustedes un público versado habrá que me ayude más, pero hay dos que yo recuerdo muy fuerte, dos asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad o por sectores con alguna vinculación con ellas en la vía pública que fueron filmados por los medios de comunicación. El de Costecchi Santillán y el Mariano Ferreira, estoy pensando, el del maestro Fuentealba, que se está cumpliendo aniversario. Alguna imagen también hay, tal vez no tan perfecta, a veces pasa, depende de la cobertura, y esos dos asesinatos de hablando fueron revelados en gran medida por el testimonio de los medios, dato que se de los medios y de los periodistas que arriesgadamente y con gran arrojo tomaron las imágenes, cosa que a veces nos olvidamos y nos acordamos solamente de algún título nefasto o asiago que publicó Clarín respecto a muerte de Costecchi Santillán, que forma parte de la realidad y que no es todo. Y esto también quiero contar. Cuando se producen los episodios, siempre, todavía, en la Argentina hay dos campanas. No son campanas iguales, no son campanas idénticas, no son del mismo tamaño, no están hechas con los mismos materiales. Hay más guita, más poder, más fierros en un lugar que en otro. Y sin embargo hay dos. En la Argentina, el argentino medio es una persona, y ni qué decir, los militantes y las organizaciones son personalidades, son avesados para manejarse ante los medios. Uno a veces ve imágenes de otro país, de otras realidades, cuando, por ejemplo, se produce un accidente o cuando se produce una tragedia o cuando emergen los chalecos amarillos en Francia y los ve hablando. Yo francés pesco algo. Qué flojo que hablan comparados con un argentino medio frente a un micrófono. Usted encuentra a un argentino que le pasó cualquier cosa, padeció una inundación, un derrumbe, una agresión, un acto de violencia institucional, un ciudadano cualquiera, una ciudadana cualquiera, está en la calle, en su casa, muchos son muy humildes, los ponen frente a un micrófono y hablan, tienen una capacidad de hablar formateada obviamente en un aprendizaje social que no saben que adquirieron, o sea que no, por lo menos no registran conscientemente, y entonces hablan bien. La persona que ha sufrido un gravamen del Estado, o lo que ella cree del Estado, del gobierno, de la fuerza de seguridad, A, explica qué daño ha sufrido. B, explica que es una persona sin intereses políticos en general. C, culpa específicamente a funcionarios o ¿no? Es decir, a figuras específicas y exige satisfacciones generalmente legales y ante los tribunales. No pide vendetta, no pide sangre, no dice los voy a matar, no dice los voy a reventar, dice quiero justicia, quiero que se haga esto, quiero que se haga lo otro. Ahora ese es un gran discurso. Ustedes podrán decir a veces, creo yo que soy abogado, que conozco un poco, a veces se le pide de más al Estado, se lo hace responsable casi de cualquier contingencia que ocurre en una sociedad capitalista, lo cual no es técnicamente correcto y en cierto sentido podría decir que no es justo. Pero no voy a esto, voy a decir qué preciso que es ese discurso y qué político que es. En política uno dice, me pasó esto, este tiene la culpa, esta es la solución. Ese discurso es muy político, los ciudadanos argentinos son muy avesados, saben hacerlo y saben manejarse. El primero al último, por supuesto, o casi todos, por supuesto, los que tienen organizaciones saben más, los que tienen recorrido saben más, los que han militado saben más, pero de cualquier manera hay una capacidad ahí enorme y esto forma parte también de los mecanismos de defensa que a veces subestimamos. Hablemos un poco de los poderosos en este juego. Hablemos del poder, pues, de los medios en cualquier sistema democrático en la Argentina. Efectivamente, primera cuestión, cuando se habla del poder de los medios, a veces, equivocadamente o simplistamente, se equipara a los medios y en particular al multimedio Clarín, que tiene un grado de gravitación por su condición dominante, oligopólica, filomonopólica, creo yo, en el ramo de la comunicación y la distribución de contenidos, en especial el audiovisual, se confunde un diario con una gigantesca empresa, con unas corporaciones más grandes de la Argentina. Una corporación que tiene miles de trabajadores, que tiene una facturación gigantesca, que cotiza en las bolsas de Estados Unidos, lo cual no es muy habitual para las empresas argentinas, lo ubica en un grupo de élite, que forma parte de AEA, que es la megacorporación o la organización que congrega a las más poderosas empresas de la Argentina. Es un jugador fuerte en el terreno económico y político de la Argentina, que trabaja mucho y hace muchos negocios en el ramo de la comunicación y que tiene, como diría yo, un subsector, un tramo dedicado a la emisión de contenidos. Ese tramo dedicado a la emisión de contenidos es de todas formas muy fuerte porque no es lo mismo vender satélites que vender diarios,
No es lo mismo vender algunos artilugios o formas de comunicación general o aún comunicación por fibra que vender diarios, trabajar, tener radio, tener televisión y demás, que eso tiene un impacto directo en ciudadanía, un contacto directo en el cual, como sabemos, se interpretan acontecimientos, a veces se inventan y luego se interpretan, se desencadenan. En definitiva, se juega en varias canchas diciendo que se juega en una sola. Se juega, permítanme la expresión, en el Bernabéu o en Wembley y se dice que se está jugando en una cancha de futsal del barrio y no es real. Pero esta empresa, que es gran productora de contenidos, forma parte de la coalición Cambiemos. Y esto es un cambio cualitativo, creo yo, en lo que fue la relación en general del multimedio Clarín desde que empezó a hacerlo, que esto fue con la privatización de los canales se puede, por supuesto, esa raya no es específica, pero en buena medida es con la privatización de los canales de televisión, la adquisición de Canal 13 y luego con la privatización de las radios y demás, que hace que Clarín tenga una posición que, si no es única en el mundo, es muy peculiar y muy escasa. No hay muchas organizaciones mediáticas en el mundo que dispongan de la producción de papel, de un diario, de canales de aire nacionales, de canales de cable provinciales, de radios provinciales, con la transmisión del fútbol. No hay muchos. Yo me atrevo a decir que debe haber 1 o 2 en el planeta. Pongamos que haya 5, no importa, no trabajo en ese conteo, lo miro. Por ahí hay 5, no creo. En los países, los llamados países serios. Un día va a haber que pensar qué son los países serios y quiénes somos los países cómicos, digamos, ¿no? O sea, pero en los llamados países serios, ¿existe esto? ¿Existe en Francia un Clarín? No existe. ¿Existe en Alemania? Entonces, déjense embromar. ¿No? O a nadie se le ocurre. El otro día hablaba con mi amigo Martín Galanowski, compañero del diario, que fue presidente de Tela en su momento, y me contaba que habían ido a Estados Unidos con Gabriel Mariotto, cuando Mariotto era presidente de la AFCA, a, entre comillas, defender o a explicar la ley del servicio de comunicación audiovisual y a explicarle, bueno, a los gringos cómo eran las cosas. Y lo que se sorprendió cuando ellos le dijeron cuáles eran los criterios antitrust que había en la ley argentina, decía, bueno, ustedes por ahí no entienden eso, y los gringos le decían, ¿cómo lo vamos a entender? Son los mismos que tenemos nosotros. No, es decir, estos criterios, es decir, eso aplica. Dice, ¿y por qué qué pasaba antes? Sabían los gringos que pasaba antes, pero lo que querían expresar es que, digamos, la gravitación y el tamaño y la capacidad de tapar, de obstruir la libre competencia que tiene el multimedio Clarín es gigantesca, es incremental. Y en esta etapa, vuelvo, se complementa con el hecho que forma parte de la coalición Cambiemos. No es que apoye a los gobiernos. Clarín ha apoyado a todos los gobiernos nacionales en algún momento y siempre en los iniciales. Y en general los ha abandonado siempre, digamos, es una pareja, digamos, procíclica, digamos, ¿no? O sea, cuando te va bien me enamoro, cuando te va mal me voy, que ya no sos el mismo. O sea, no sos el de antes, digamos, listo. En cualquier caso, eso lo hizo siempre, con sus más y sus menos, y también con el primer kirchnerismo, cómo no. Casi uno lo podría redondear, la primera presidencia kirchnerista, hasta el conflicto con las entidades agropecuarias, claramente. En este caso, creo que hay un cambio que, por supuesto, tampoco tiene, ustedes saben de política, no es que esto se escriba en un protocolo y se designe cómo es que Clarín ahora integra la coalición y no es que solamente pone su servicio informativo, su fierro, los datos al servicio. Es distinto, y sabemos que es distinto. Se integra a la coalición. Integrar una coalición, en estos términos, como lo integra una parte importante del Poder Judicial. Me atrevo a decir, simplifico también, da para que trabajen quienes saben más, con Cambiemos tiene una pata política, es una coalición que tiene una pata política, una pata judicial, una pata mediática o una pata corporativa del establishment, en la cual el sector mediático o es otra pata por su propia lógica o es el sector más fuerte, más sólido, más consistente de la tercera pata, eso no importa. Está dentro de la coalición. Tan dentro está que en este momento, y hace un rato, y recomiendo el trabajo, a Clarín no le va muy bien económicamente con Cambiemos. Hay un artículo muy interesante de Martín Becerra, un excelente comunicólogo que trabaja en muchos lados, pero en particular en la Universidad Nacional de Quilmes,
escribió ya hace un tiempo, un añito, tal vez o algo así, un estudio de cómo le va a Clarín económicamente con Cambiemos. Y a Clarín le va bastante flojo con Cambiemos según sus propios números, lo cual, aún para una persona no muy ducha como puedo ser yo en materia económica, es bastante lógico, porque Clarín tiene una dimensión importante, pero es una empresa que trabaja en materia de producción de contenido, de comunicación de masas y demás, trabaja en la Argentina. O sea, Clarín no tiene una filial, no sé si vende algo en España, no me importa, no tiene los fierros puestos ahí, no tiene el dinero puesto ahí. La gente que ve Cablevisión garpa acá, los que compran el diario pagan acá, los que hacen publicidad en el diario pagan acá, los que hacen publicidad, los clientes de Fivertel básicamente son argentinos. Y entonces les pasa, como con todos los consumos que no son imprescindibles, que ha habido una retracción enorme en el consumo de los argentinos que le pega eso como le pega a casi todos los consumos de la inmensa, el 80-90% de los argentinos. Clarín factura menos, gasta más, se endeuda en dólares, le pasa como a cualquiera y los apoya. Y sin embargo te quiero. Y entonces uno piensa, apenas ironizando, que cuando escucha al titular de la Unión Industrial Argentina, Acevedo, o a su ex titular Héctor Méndez, que dice, este gobierno es una calamidad, nos hizo quebrar, nos llevó a la ruina, va a destruir todas las empresas. ¿Usted a quién va a votar, Méndez? A Macri. Y dice, bueno, allá él, pero uno piensa, Clarín es lo mismo. O sea, ¿no? Clarín hace lo mismo que esos industriales que comparados con Clarín son peso liviano. ¿No? ¿Por qué lo hacen? Porque sin duda tienen otra serie de intereses o una serie de intereses y también tienen una espalda determinada que les permite soportar eso. Sin embargo, en este momento no están apoyando a este gobierno porque les hace ganar más guita. Tal vez porque se las haga ganar luego, tal vez porque le concede potencial determinado, tal vez porque amplía su capacidad oligopólica de hacerla cuasi monopólica, no se sabe. Esto también pasa y eso demuestra también, si hablamos y seguimos bromeando en términos de pareja, una capacidad de sacrificio. Mirá lo que hago por vos, ¿no? Decirme, en cualquier caso, ese poder existe y su capacidad también existe. Somos especialistas, pues, en información. Somos maestros, hablo en primera del plural, hablo de todos los argentinos, de muchos, de los que consumen mucha información, ustedes me entenderán, son plurales que se pueden achicar o ampliar un poco. Todos creemos que la información se manipula. Todos creemos que mucha gente, que no nosotros, cada uno, es manipulable a través de información, se deja engañar, se deja llevar de la nariz, asume como cierto hechos falsos o, es decir, situaciones realmente inexistentes, se deja arrastrar a decisiones contrarias a sus intereses y cierto es que algunas de esas cosas ocurren y otras se exageran. Respecto a Coalición Cambiemos, me parece observar, en términos políticos, que se ha pasado, y esto también es común, estoy hablando mucho en términos románticos, no sé qué me pasa, nada especial, ella le da apacigua muchas cosas, pero se ha pasado del desprecio por el conjunto de tilingos, tontos, frívolos y porteños que tiran globos arriba de un escenario y no entienden nada de la política, a la admiración absoluta por Durán Barba y sus secuaces y a la idea de que tienen un poder irrefrenable e incontrastable y en cierto sentido invencible, ¿no? O sea, es decir, se pasó a decir son una sarta inútil a decir son invencibles. En el fondo son dos modos de no saber enfrentarlos, entiendo yo. Primero, creo que son dos errores conceptuales, son dos simplificaciones y en el fondo se lleva lo mismo. No saber tipificar al adversario es el primer paso casi garantizado para ser vencido, para ser derrotado o para ser desplazado. ¿Existe la manipulación? Existe. ¿Es infalible? No lo es. ¿Por qué? Porque la sociedad es compleja, porque el público tiene múltiples capacidades de decodificar lo dado y porque los actores son falibles, son de goma, son de corcho, todos somos de corcho, todos nos equivocamos, todos metemos la pata, todos delegamos en la persona equivocada o somos lo suficientemente vanidosos para asumir más tareas de las que podemos copar. En definitiva, hay una fascinación por la teoría de las cortinas de humo
que es así que la vivo cotidianamente, mi métier periodístico, y me enloquece. Todo es una cortina de humo. River y Boca están por jugar una final, se suspende y se va a jugar en el Bernabéu. ¿Saben qué? Es una cortina de humo. La gente va a estar hablando de ese partido durante 10 días y entonces no se va a dar cuenta de lo que le cuesta la comida en el supermercado. Digan, pero esto, ¿cómo, Weinfeld? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Sí, me doy cuenta de lo que estoy diciendo. Vos podés creer eso o no, pero lo creen muchas personas. Lo creen muchas personas. Creen inclusive una cosa que es, si vamos a hacer un poquito más, vamos a depurar un poco más nuestro planteo, algo que es lógico, que es las personas del común tienen una agenda plural, surtida, vasta, como tiene cualquier informativo de televisión o cualquier medio. La persona del común puede interesarse más o menos por River Boca. En la Argentina hay muchos que se interesan mucho, pero se interesa un rato. Después tiene otra cosa que hacer, tiene que laburar, tiene que ir al supermercado, tiene que salir con los amigos, tiene que ocuparse de los hijos, tiene que resolver problemas personales, tiene que resolver problemas laborales. Abandona todo, nadie abandona todo. Es decir, en la sociedad contemporánea todo, siempre es tiempo de todo, siempre todo debe tratar de asumirse, y esto también ocurre. Yo registro, para ir a un dato de caso y para precisar un poco más lo que digo, pensemos que aparte lo discutí mucho, inclusive en el diario en que trabajo, o sea, con gente muy crítica de Cambiemos, muy escéptica, macanuda. Cuando fue la reforma jubilatoria, diciembre de 2017, después de la victoria electoral de Cambiemos, se votó la reforma en el Congreso. ¿Qué pasó? Se votó la reforma. Hubo oposición, obviamente, de las fuerzas que la integran, en particular de los sectores del kirchnerismo. Hubo una sesión muy turbulenta, con discusiones, se acercaron los... ¿Quieren que les cuente? Apenas abro un paréntesis, luego vuelvo, no me escaparé del núcleo. A mí que en el Congreso una vez los diputados, las diputadas se acerquen al estrado, se peguen entre gritos hasta un empujón, me parece bárbaro. Me parece bárbaro, no me parece mal, no me parece que conspire contra la democracia, me parece que a veces lo hacen porque se lo toman en serio. En cualquier caso, no me parece fatal. Pero la imagen, esto que yo pienso, y que también alude a una persona que conoce estas cuestiones y que tiene un sesgo positivo hacia ella, puede que a una persona común le parezca que son unos brutos, que deberían trabajar, que deberían estar sentados, no sé qué puede ser. Lo peor que hubo de cualquier forma hubo manifestaciones que en algún momento algún sector derrapó cierta forma de violencia medio básica, se arrojaron piedras y demás, no está bien, pero quiero decir que no eran brutales ni letales, y hubo una represión muy fuerte. Se produjeron entonces imágenes que la televisión peculiarmente oficial y la cadena oficial de medios privados, en particular TN y sus atlates, mostraron como una agresión de los manifestantes, un acto de enorme brutalidad, en el cual inclusive se permitió uno de esos milagros que se permiten, que también es un detalle, para mí me encanta, que es saber cuántas toneladas de piedras se tiraron. Yo trabajo en diario hace mucho tiempo. Nosotros no contamos nada. Nos contamos historia, que si no estudiamos mucho. No contamos nada. A veces no contamos cuánta gente va a un acto de 5.000 personas. ¿Quién va a contar cuántas piedras se tiraron a un pavimento? ¿Cuántas piedras se tiraron en 50 cuadras? Mentira, 10 toneladas. Puede decir cualquier cosa. Tal nadie sabe y no importa. Se tiraron eso. Los diarios titularon entonces, pusieron a la violencia de los manifestantes, la violencia de oposición, por encima del hecho de la reforma, que era muy criticable. La taparon un poquito la reforma, que tenía muchas discusiones, y dominaron la escena mediática porque son hegemónicos, digamos, ¿no? Es decir, los que decíamos otra cosa somos minoría. Entonces la mayoría dijo esto, la minoría dijo esto, cada cual se aferra a quien quiere, pero es cierto. Se dijo entonces, y el gobierno entendió, ganamos la discusión mediática, pues ganaron el diario el día siguiente. Y yo en ese momento, a veces uno acierta, a veces uno no, uno siempre se acuerda cuando acertó, ¿no? O por lo menos lo recuerda luego. Yo decía, una discusión sobre la reforma jubilatoria no es la tapa del diario el día siguiente. En general casi nada es la tapa del día siguiente, pero pongamos algunos episodios especiales, algunos crímenes, una acción, nada es la tapa del día siguiente. O sea, los procesos históricos y políticos continúan y se producen muchas cuestiones. ¿Cuándo se mide una reforma jubilatoria? Cuando la gente empieza a cobrar. No estoy diciendo ninguna genialidad, estoy diciendo una obviedad. ¿Qué sabe una persona común que es el índice? Por ahí alguno sabe. ¿Qué es el índice de RIPTE? ¿Qué es el trimestre que cambiaron? ¿Cuál es el factor, ¿no? ¿Cuál es el factor que se utiliza de actualización? ¿En qué cambia o en qué no cambia? Porque por otra parte encima le contamos versiones disímiles, ¿no es cierto? Entonces ¿qué sabe? No sabe y no tiene por qué saber y es muy difícil saber.
Entonces, ese día se le dijo eso. A los 2 meses o al mes empezó a cobrar. Cuando empezó a cobrar se empezó a dar cuenta, que aparte también se empezó a dar cuenta que los productos subían. Ahora, ¿eso sale en la tapa del diario o no sale? Salga o no salga, se entera. Ustedes dirán, si la tapa de los diarios lo dicen, se excita más. Sí, señor. Si la televisión lo muestra, se excita más. Sí, señor. Si se le da micrófono y le habla a otros ciudadanos, produce oleadas. Sí, señor. Pero de cualquier forma se da cuenta. O sea, el mundo no es la tapa del día siguiente o la imagen de ese día. Creer en eso y creer en esa fantasía tan grata, obviamente, a ciertos comunicadores, tan grata a ciertos formadores de opinión, tan grata a los consultores que laburan de eso y que juntan guita, y que está bien, porque acá en la Argentina faltan fuentes de trabajo. Entonces, si alguien consigue, digamos, generar algo, siempre hay que valorarlo en ese aspecto. Pero la hipótesis de que la gente se lleva a la nariz y que de que uno genera una visión de realidad, de que esta visión queda cristalizada y no es contrastada con el dato empírico de la existencia cotidiana de los ciudadanos, es una locura en la que, primero, disputo ideológicamente. Si me probaran que es verdad, no la aceptaría del todo y que trataría de modificarla. No es verdad del todo. Pero de cualquier forma, es decir, las personas también saben cuáles son sus intereses. Ni siquiera estoy diciendo, no estoy entrando, y adelanto algo que pensaba comentar al principio, y no dice, no voy a hacer profecías electorales ni voy a dar consejos para campaña, que es el arte que tiene ahora cualquier expositor en cualquier lado. No, yo le voy a decir al Frente para la Victoria que tiene que hacer, al peronismo cómo tiene que unirse, a los militantes cómo tienen que ir a hablarle a los que votaron en la temporada anterior, no sé, a Sergio Massa, al peronismo federal, a vaya a saber quién, a los radicales, a los quien fuera. No sé, por ahí alguna cosita se me escapa porque uno tiene su corazoncito, pero no es eso lo que quiero hablar, ni voy a hacer profecía, pero hay algunas cuestiones que sí merecen decirse, que es, señoras y señores, desde siempre la capacidad técnica para hacer campaña, los mecanismos de publicidad, de difusión, de emisión de contenidos y demás existen desde siempre. Su potencial ha crecido gigantescamente con la explosión tecnológica que ha habido en el mundo en los últimos 30, 20, 10 y 5 años y 5 minutos. Todo de acuerdo. De cualquier forma, eso no es todo. La acción política también existe y en todo caso eso es también un espacio de disputa y un espacio interesante. Pensemos en términos de la Argentina, en la capacidad de sus masas de ocupar la calle, en la capacidad que existe en muchos lugares del mundo y que también lo vemos, de sectores sociales de salir a la calle. Creo que en la Argentina, que hay un autor alemán, un filósofo alemán casi europeo, pues estuvo por todos lados, se llama George Steiner, que escribió un libro que se llama Los libros que nunca he escrito. Y el libro es un conjunto de ensayos sobre temas que lo fascinan y sobre los cuales nunca escribió y sobre los cuales escribe un ensayo que es un libro. No, él toma un tema y en realidad dice, bueno, no voy a hablar de esto, y habla y lo maravillosamente lo desarrolla, son temas fascinantes. Y uno que yo no he escrito, pero que no voy a escribir, si lo escribiera no escribiría como Steiner, y no voy a escribir, es el libro de la Argentina en la calle, el poder de las movilizaciones en la Argentina, su larga historia y sus largas luchas, observando algo que no se reconoce y a veces ni se percibe, que es y me voy y vengo cerca, yo de vuelo bajito en historia, me muevo, si me apuran, desde la década del 30 hasta acá, y si me corren más, de la Restauración Democrática, porque soy periodista, porque soy cronista, porque estoy en mi tiempo. Pero piensen ustedes cuántas manifestaciones violentas, con algunas excepciones, 6 a 73, con características muy peculiares, igual, pero cuántas movilizaciones violentas hubo en la Argentina y cuántas pacíficas desde el 17 de octubre del 45, pasando por las Madres de Plaza de Mayo, llegando al 2x1 al que quería llegar, a la protesta social contra una decisión de la Corte que en la Argentina produce. La Corte Suprema toma una medida y en la Argentina la sociedad civil se organiza, se moviliza y en el lapso de una semana consigue que la Corte, el Poder Ejecutivo, que es de derecha, y el Congreso, que está dividido, den vuelta atrás con ese fallo de la Corte sin romper un vidrio y sin rayarle un auto a los cortesanos que están muertos de miedo, porque le tienen miedo a esas multitudes que no le iban a hacer nada, salvo mostrar su besanía, salvo mostrar su complicidad objetiva con la dictadura, salvo ponerlos en un lugar de
expuestos a una enorme crítica y repulsa social. Y sin nada más, ustedes dirán, el ejemplo del 2x1 es ideal para vos porque es supremo, sí, exactamente. Ese ejemplo es una excepción, ese ejemplo no es una excepción, es el colmo de la regla. No es una excepción en la Argentina. En la Argentina las movilizaciones han sido y son y serán bastante exitosas, muchas veces en distintas proporciones, en distintas magnitudes, y siempre son pacíficas. Y quieren que le cuente una cosa que no se cuenta tanto, me fui un poco, vuelvo rápido. En la Argentina, cuando una persona muere de violencia política en la calle, la mató el Estado. Hace muchísimos años que ocurre eso, muchísimos. Y también suplamos los 70 y suplamos tabladas, ¿sí? Y de entonces murió una persona en la calle. Y sabemos, aparte, en la calle o en una ruta, y sabemos, aparte, que cuando se muere se dice otra cosa. Murió Costec y Santillán, se balearon entre ellos. Murió Maldonado, no sé qué hizo, se ahogó, se tiró solo. Rafael Nahuel estaba tirando piedra. Le entró un balazo por la espalda, estaba tirando piedra, tiraba piedras para atrás, digamos, no se sabe. ¿No? La violencia está en manos, la violencia constitutiva está en manos del Estado y la sociedad civil. Y la capacidad de movilizarse con enorme dinámica, con enorme sapiencia adquirida, más acá, que la cual todos aprendieron de otros y de precursores, a veces y a menudo sin saberlo, tiene mucho que decir también en la vida política argentina, por suerte. El gobierno de Macri es un gobierno muy lesivo, es un gobierno muy dañino, es un gobierno que ha producido cambios feroces en la estructura social argentina, en su nivel de endeudamiento, en su nivel de empleo y demás. No quiero pensar lo que hubiera sido si no hubiera tenido la resistencia civil que tuvo, que se subestima porque no consiguió vencerlo, lo cual es muy difícil, o filo imposible. Se subestima porque no ganó, pero no se subestima por todo lo que erosionó y quitó. Soy entonces un integrado que digo que los medios no son poderosos, que no importa, que ya... No, conozco ese poder, lo padezco en alguna magnitud, por cierto, menor. Creo ciertamente en la capacidad y en ese poder hegemónico que se potencia en esta etapa de Cambiemos, porque hay una ligazón que todos conocen y sobre la cual no me voy a extender, pero que sí merece mencionarse, y que ahora ha hecho pus, entre el poder mediático que forma parte de la coalición Cambiemos y el poder judicial. O sea, siempre hubo algunas conexiones, siempre hubo algunas ligazones. En esta etapa hay una relación promiscua en la cual el poder mediático genera casos, los conduce en conjunto con el Poder Judicial y se llega a situaciones que para abogados, yo soy un abogado rarón, soy un abogado primero, o sea, me recibí, estudié, yo todo bien y trabajé 25 años de tal que no es chiste, pero como tengo mandato familiar cumplido y hace otros 20 y tantos que no trabajo, estoy un poco perdido en algo, pero como abogado alguna cosa diré, digo, es decir, la famosa causa de denuncias del chofer Centeno que se apoda con cierta imprecisión causa de los cuadernos. La Nación el diario La Nación designó un fiscal, ¿no? O sea, todos cuentan, despojamos la anécdota. Le llevó la cuestión fiscal y dijo, vos te vas a ocupar de este caso. Antes la designación de fiscal no corrían por cuenta de quien ni siquiera es exactamente parte. Pues la Nación ni siquiera querella. Si querella tampoco puede designar fiscal. Fiscal se designa otra cosa. Sabemos cómo son los sorteos, no me lo cuente. Pero en general no. Designaba al fiscal y al juez. Y a partir de ahí se organizan las cosas. Una enormidad. La ligazón entre denuncias, hasta entonces uno puede decir que vivíamos en una etapa cándida de la relación entre medios y tribunales, en la cual se exageraban los cargos, se cargaban las tintas, se manejaban los titulares, a este le dedico un titular, a este lo llevo a la página 8, internos como periodista, eso es potestativo del medio. Si el medio quiere poner en la tapa una cuestión que para mí es muy importante, Weinfeld, ponete un medio vos, discutí en el medio en que trabajás, ve cómo haces, eso uno puede cuestionar, puede decir, están trabajando con un criterio sesgado, están trabajando, sí, pero está entre sus facultades, está en la lógica de la libertad de prensa, que también incluye la de expresar ideologías y no regirse por una especie de canon medio abstracto, no sé en qué universidad de prensa o en qué carrera de comunicación se enseñó, que dice cuál debe ser el título de etapa de todos los diarios de un país determinado, un día determinado. Hay días que lo son, los días que hay elecciones nacionales, los días que vuelan las Torres Gemelas, los días que sale campeón un equipo de fútbol, ¿cierto? Pero los otros, bueno, está en el marco de la libertad. Pero hay algo
hay algo ahí que es otra cosa. Hay una conexión y una promiscuidad que también, si eso hizo pus con la causa de los Cuadernos y en general con la persecución a funcionarios kirchneristas y en particular a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la expresidenta, perdón, en estos días, que eso ha hecho doble puso, como se llame, ha hecho gangrena, con estos episodios de espionaje, vinculación entre agentes de servicios de inteligencia, que algunos son de planta, otros parece que no, que son transitorios, que tienen contratos transitorios, contratos PNUD deben tener alguna gente de los servicios, vaya uno a saber. Lo que sí es cabal es que hay espionaje entre periodistas, acusaciones tremendas, la utilización de la maquinaria del arrepentido, no ya, que para mí estaba mal, es legal. Si es legal, es legal. Yo creo que estaba distorsionada en el uso de la institución del arrepentido por el hecho de que la institución del arrepentido lo que autoriza es que una persona que es culpable, estoy simplificando, una persona que es culpable negocia su pena, que la va a tener porque es culpable, porque asume que es culpable, a condición de revelar algunos hechos que son importantes. Negocia entonces su pena con todos estos requisitos previos. No negocia contra su encarcelamiento inmediato sin gozar del beneficio de la duda y del beneficio de estar libre sin tener condena en contrario. Lo que se utilizó en este caso antes de las revelaciones de Alessio es la amenaza: te voy a mandar a una mazmorra, te voy a mandar a una cárcel de onda, pero no dentro de 3 años, 2, 5 o 1, si se hiciera bien cuando termine el debido proceso. Te mando mañana a la cárcel y te dejo 3 años hasta que alguien resuelva qué pasa. Si después resuelven que sos inocente, asunto tuyo. Vos te comiste 3 años de cafúa. Cuestión que a veces también, hecho lateral en el que me detengo un segundo, las personas del común sí ignoran, y muchas personas calificadas también ignoran la gravedad que tiene en la vida de cualquier persona estar preso. Se rifan en la Argentina condenas para cualquier persona y se subestima lo que significa que una persona vaya a parar, ni qué decir una persona primeriza, ni qué decir una persona que cometió un delito, que por ahí lo cometió, estuvo por cometer o se duda que cometió un delito por primera vez. Es un hecho tremendo, tremendamente destructivo, no solo por las condiciones oprobiosas en que están las cárceles, sino también por el hecho mismo de la privación de libertad. Uso de nuevo la primera del plural, aunque yo soy especialmente cauto en esto, me paso de garantista. Pero todos tenemos nuestro repertorio de gente a condenar. ¿No? Es decir, según nuestra posición, hay que mandar en cana a este, hay que mandar en cana a este tiene que comerse 15 años. Yo en general soy más cauto, pero me ubico en los colectivos a que pertenezco. Todos tienen. Me impresiona una sociedad que frisa con la venganza y que sobreestima enormemente el valor de la condena, el valor social, la utilidad, si me permiten ponerle comillas a la frase, la funcionalidad de las condenas, y en cualquier caso, esto, volviendo al caso de la fotocopia de los cuadernos, con esa amenaza extorsiva y filotorturadora, se arrancaron confesiones. Eso vulnera ya la ley que existe, que para mí es mala, pero es ley. Vulnera la ley que existe. Si encima de eso se desviaron colectoras para hacer sobornos a favor de determinados funcionarios o magistrados, la cuestión es tremenda. Cuando uno empezó a escuchar esto, a veces uno piensa, uno se mira al espejo, yo veo 2 cosas cuando me miro al espejo, una que me gratifica y otra que no tanto. La que no tanto es mi imagen, ¿no? O sea, me veo, qué desastre. La que me gratifica es que me parezco a mi papá, ¿no? Me parezco a mi viejo cada vez más, aunque ya tengo bastante más años que mi viejo como falleció joven, eso me conforta, pero lo otro no. Ahora, cuando empezó a pasar las cosas, me miraba al espejo y digo, ¿cómo podés ser tan pelotudo de no haber pensado esto? ¿Cómo podés ser tan salame de pensar que a esa presión institucional se une el curro personal, que está al alcance de la mano? Vos tenés a alguien que tiene un poder omnímodo, tiene apoyo de los medios, apoyo del Poder Judicial, apoyo de todo, ¿y por qué no? Después me decís, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, porque estás en un mundo de inmoralidad y de bajeza con poderes omnímodos, ¿por qué no digo por qué tiene que pasar? Pero ¿por qué no puede pasar?
Es bastante fácil que pase. Cuando vos otorgas mucho poder, pasan muchas cosas. No solo el abuso de poder en términos institucionales, por así decir, ¿no? Sino también el abuso de decir, el hecho de desviar algo, digamos, para la cosecha propia. Esto es muy impresionante. Esto, y insisto, no quiero hacer nombres propios, aunque al hablar casi estoy señalando, pero me gusta muy poco, realmente. Pero cuando uno piensa que hay un programa de televisión, yo no he hecho televisión en esos registros, pero he trabajado en televisión. Uno va a un programa, y he trabajado en equipo en muchos lugares. Uno va y trabaja con 5 colegas, con 6 colegas, se ve todas las noches. A algunos le cae mejor, a otros le cae peor, llega medio justo. No nos engañemos, tampoco es un club de amigos, ¿no? Pero digo, llega más o menos. Pero charla, se tira un fútbol, uno le cuenta de su vida, se hacen chistes sobre fútbol, como que no, se preguntan algo, se establece un piso de empatía, alguna cuestión. Un periodista espiando a otros periodistas, es una cosa tremenda. Y ahí también uno vuelve, ¿y por qué no volver a ciertos, la edad te habilita, ¿por qué no volver a ciertos códigos barriales? Digo, cuando yo era pibe, pocas cosas eran peor que ser un buchón. Digo, yo no vivía en un barrio, ojo, yo vivía en un barrio de clase media en Caballito, barrio de clase media porteña, digamos, decorosa, qué sé yo. La expresión "es mejor ser chorro que batidor", una expresión común en la escuela primaria del Estado a la que iba yo, de pibes de buena familia, ¿no? Varoncitos, todos, ¿no? En esa época, ¿no? Era común. Entonces, cuando uno ve el nivel de degradación y el nivel de poder que puede tener esto, se impresiona y dice, ¿cuánto? Esto pasó siempre, en alguna medida sí, en este nivel y en esta dosis no. Y como alguna vez dijo Karl Marx y alguna vez repitió Woody Allen, hay un momento que lo cuantitativo se transforma en cualitativo, ¿no? Es decir, si algo es 100 veces más, algo que más o menos se decía se multiplica por 100, ya tiene un salto de calidad y estamos en una situación brutal. ¿Cómo hace la gente frente a todo esto? ¿Cómo hace si un preso no tiene garantía, si un exfuncionario que algún poder tiene no tiene garantía, si un empresario que algún poder residual tiene y vínculos tiene no tiene garantías en tribunales? ¿Qué es lo que puede hacer la gente común? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se preserva? ¿Cómo preserva su juicio? ¿Cómo preserva su mentalidad? ¿Cómo preserva su ideología? Me gusta recordar en este ámbito